Manuel Poveda, el nombre es ficticio, la persona real no, tenía 42 años y unos meses el día último de noviembre, año de 1936, cuando vino a visitarme después de una corta excursión campestre. Pálido siempre, de una palidez mate y seca, ojos negros, pequeños, vivaces, en perpetuo movimiento detrás de unas pestañas negras también y abundantes, que le daban un aire no precisamente salvaje, pero como desadaptado o silvestre, de una estatura más que mediana y talla delgada y enhiesta. Mi amigo, con su cara minúscula para cuerpo tan largo, dejaba la impresión de un alma ausente, porque sus ojos, a pesar del continuo movimiento, o tal vez por eso mismo, no parecían fijarse en nada. Tenía pocos amigos, y enemigo ninguno. Había logrado pasar casi inadvertido. Pocos sabían de su devoción a las lecturas serias, y casi nadie se había enterado de ser Poveda el autor de unos artículos de crítica literaria y de reforma social aparecidos hacía 10 años, sin firma, en la difunta revista de un editor avanzado en sus empresas y poco hábil en los negocios. Era dueño de una pequeña renta a la cual tenía acomodados sus gastos. Vivía sin estrechez y con decencia. Sus gastos mayores consistían en el pago de libros y revistas extranjeros, tal cual viaje a Europa y excursiones a campo con amigos. Sus aficiones literarias le habían llevado al estudio de la estética y por los caminos de esta disciplina se había desviado hacia los escolleras de la filosofía que contemplaba con deleite de aficionado pisando terreno firme en la ribera. Jamás se había aventurado de lleno al piélago en que fueron nautas avanzados Platón, los eminentes controversialistas de la Edad Media, los filósofos del Renacimiento, los ingleses y los alemanes del siglo XVIII, los aventureros de la ciencia ochocentista. Pasaba su mirada por los innovadores de última hora sin apasionarse de hombres ni de escuelas, pero a la estética sí le consagraba su amor y sus vigilias. Había leído cuanto acerca del sentido de la belleza se ha escrito en 4 lenguas en los últimos siglos. Traducciones de Aristóteles, los presbiteristas, los preceptistas franceses del XVII, Kant, Vischer, Leibniz, Taine, Haulding, Crush, toda una biblioteca, y había logrado enterarse, pero mientras más profundizaba o se extendía en el estudio de esta ciencia, menos hablaba de ella y escribir no escribía desde que había logrado entrar en sus honduras. En la tarde a que me refiero de un noviembre encapotado y silencioso, vino a verme Poveda después de una larga ausencia. No quiso sentarse al entrar, pidió permiso para hojear libros y revistas en los estantes y mesas, pidió noticias sobre los últimos sucesos literarios de que yo tuviera conocimiento, y con señales de tener alguna espina en el intelecto, no en el corazón, pues, según sus mismas palabras, todas de burgués, a él se le había subido el sexo a la cabeza. Se paseaba con aparente inquietud. No quise escudriñar la causa de tan manifiesta diversión de su personalidad, pero esperaba que de repente empezara espontáneamente su confidencia. Se paseaba a través del pequeño salón sin quitarse el abrigo y contemplaba a trechos las flores mustias de tejido en la alfombra y un tenue y despavorido rayo de sol que entraba por lo más alto de una ventana. Quítate el abrigo, le dije. La pieza está caliente y hace frío afuera. Aceptó la invitación, me ofreció un puro, rehusé, encendió poniendo en ello un cuidado meticuloso. Se acercó a contemplar la copia de un Segantini alpestre y desolado como una vida frustrada. Aspiró a grandes sorbos el humo de su cigarro y continuó paseándose. Dijo, con gran calor vital y de artista. Segantini reflejó siempre en sus cuadros el frío de la vida, la baja temperatura de lo frustrado. Sus soles se ven, pero son fríos y no alumbran. Sus árboles desnudos ceden a la presión de un sino perverso. Sus mujeres desgreñadas y pálidas sufren el dolor helado. Se ahoga o se destruyen a sí mismas en el hielo, cuyos reflejos tienen cualidades vitales de desventura que penetra hasta las profundidades humanas en que se oculta el destino. Yo callaba mientras él seguía paseándose. La atmósfera estaba llena de su persona. ¿Qué has hecho?, me preguntó, como para excusarse de haber analizado la obra de Segantini. Leer, Poveda. ¿Acaso deben venir amigos a hablar de política? ¿De política? ¡Qué fastidio! En verdad. ¿Y tú en qué has disipado tu precioso tiempo?
Estuve a pasear por el occidente de Cundinamarca la semana pasada. ¿Recuerdas el antiguo, el fascinador, el insuperable gozo estético del Camino de Guaduas? Un amigo tiene por ahí una hacienda y quiso invitarme a pasear con él unas semanas. Renové emociones amortiguadas por el tiempo y la distancia, contemplando desde el Consuelo y las cordilleras nevadas y el Valle del Magdalena en un conjunto de belleza natural perfecta y absorbente. Para mis adentros dije, aquí viene la confidencia. Sus ojillos fulgurantes se animaron, la voz se veló un poco, sin duda por el principio de emoción comunicada por el recuerdo. Calló por unos instantes, para él sin duda más largos que para mí, aunque yo esperaba la narración curiosamente. Mi amigo, dijo Poveda, tiene cría de ganados y siembra árboles frutales. Yo le dije, mira Pedro, no soy hombre de negocios, pero creo que cría de ganados y empresa de frutas tropicales no engranan. Se comprende la combinación de las mismas de carbón con la producción de anilinas, por ser las unas residuo de las otras. No veo la combinación. Pero en fin, Pedro, como tú sabes, resulta ser, como todos los agricultores, un hombre obcecado, tradicionalista e inmoble. Además, todavía se guía por la luna para hacer sus siembras. Yo me preguntaba, ¿a dónde irá esta inteligencia? Porque a todas luces no eran los negocios agropecuarios el interés máximo de la psicología de Poveda. Nuevo y pesado silencio. Tú conoces, volvió a empezar, la hacienda de Pedro. Se llama El Banco. La temperatura ideal, presión barométrica de insignificantes alternativas, clima seco, llanuras resguardadas al sur por unas colinas modestas, en cuya cima se templa la brisa. En su casa la moderna construcción ha instalado con gusto de sibarita todas las comodidades apetecibles: cantina, billar, baños, bodega, radio, teléfono, hasta un cine en miniatura para los arrendatarios propios y de la vecindad. Tiene 2 autos y la hija menor hace con ellos y con la bicicleta hechizada toda clase de excursiones por caminos inverosímiles y veredas de pesadilla. Te contaré que Pedro ha formado una biblioteca no escasa de novedades apetitosas. Entre otros libros soberbios, tiene uno sobre la vida y la obra del pintor Gustavo Klimt, una maravilla de lujo, de gracia de arte gráfico, de color y elegancia. Se puede hacer el viaje para hojear las reproducciones de los cuadros en este genio atormentado de un fin de raza y de civilización, vertido en colores de sortilegio y en imágenes de una profundidad sensorial casi inasequible, todas las visiones refinadas de un alma de elección. Intervino un silencio grave de consecuencias. ¿Me escuchas? Insinuó Poveda como sin oír. Tiene desierta la mirada y absorta la boca. No me sorprende tu observación. En efecto, hay algo de sortilegio en Klimt y en su manera de apreciar. No replicó. Hizo un ademán de indiferencia y continuó sus paseos, que había interrumpido para hablar del pintor austriaco y desventurado. Solo, interpuso después de un rato, que de los 2 autos, al momento de mi retorno, estaba dañado el uno y en vía de reposición, y el otro conducía a la señorita y a algunos amigos y amigas a una población cercana, donde había por esos días feria y exposiciones. Ocurre, continuó, en la casa de Pedro, tras 100 metros de la carretera. Un automóvil de servicio público pasa frente a la entrada de la hacienda donde usa el día. Una por la mañana, de paso sin el vecino, lugar de recreaciones anónimas, y otra de vuelta a las 2 de la tarde, rumbo hasta capital. Respiró con amplitud, hizo una pausa, escudriñó mi semblante con blanda curiosidad y continuó diciendo: precisa alquilar el puesto para regresar a Bogotá, cuando el auto pasa por la mañana hacia el hotel. De otro modo se corre el peligro de no hallar algo cómodo a las 2 de la tarde. El día de mi regreso esperé el paso del vehículo a las 11 y
tomé, pagándolo anticipadamente, el puesto del auto, a la derecha del cochero, específicamente determinado, para ocuparlo cuando el auto volviera al oriente. La sencillez prosaica de la narración me hizo creer que el exponente precipitaba el curso de los sucesos para llegar al principio de una grave historia. Los detalles resultaban demasiado menudos e insignificantes. Continuó. El auto vino lleno al pasar frente a la casa de Pedro a las 2 de la tarde. Adentro había 8 pasajeros, 3 de los cuales adolecían de obesidad descuidada y sudaban copiosamente. Al lado del chofer se sentaba un caballero de formas respetables. Pedí mi puesto no sin dar muestras de sorpresa y me señaló el conductor del carro un espacio de 5 centímetros entre el pasajero colocado a su derecha y la puerta del auto. El sol, la presencia de mi huésped con cara acontecida, el lugar y mi espíritu proverbial de resignación influyeron sobre mi conciencia irresistiblemente. Traté de acomodarme en los 5 centímetros que se me señalaban. Un suspiro impuesto por las leyes de la comprensión se escapó de los pulmones del vecino, y el chofer hizo esfuerzos para reducir en lo posible su masa real. Yo pensaba, ¿a dónde irá Poveda con estos detalles? Y pedí que nos sirvieran té, o si él prefería whisky o soda. Whisky, dijo, y adelantó la narración en esta forma. Habíamos recorrido un kilómetro o 2 cuando se detuvo el auto frente a una casa de campo sobre la carretera. Supuse complacidamente que nos iban a aliviar de presión a los pasajeros y de peso al vehículo, operaciones aparentemente indispensables para un viaje de subida que se anunciaba lento y tal vez accidentado. Nadie hizo ademán de bajar. A la puerta de la casa de campo salieron un hombre y una mujer. A pesar de todas las señales en contra de tan extraña pretensión, las 2 personas que asomaron a la puerta venían a tomar puesto en el auto. Esta inverosímil expectativa surgió de súbito en el ánimo de los pasajeros al oír las frases de cordial y ruidosa despedida que lanzaban otras personas aparecidas en la puerta de la casa después del hombre y de la señora dichos. El hombre se colocó en la parte central del auto en una posición inhumana, de pie y encorvado entre las 2 filas de A4 que llenaban el pulposo interior. La situación de tortura asumida irremediablemente por el recién llegado, con la espalda contra la cubierta del auto y la cabeza mirando al piso, me hizo pensar en que la duración de su permanencia en el coche sería pocos instantes. La mujer, señorita, estaba destinada por un agrio y tortuoso destino a colocarse en el espacio que fuera posible hallar entre el pasajero colocado a la izquierda del chofer y el lugar ideal que yo estaba ocupando en esa banca del auto. Éramos 4. El chofer, un pasajero desconocido ya instalado en el puesto a la derecha del chofer, la señorita, si acaso lograba acomodarse, y yo. El pasajero desconocido no era un tallo de trigo, pesaba unos 80 kilos. El chofer parecía sometido a un régimen de las farináceas. La nueva compañera de viaje era la señorita, a juzgar por sus indiscreciones de diálogo valedictorio, y el caballero que acompañaba a su hermano. La señorita era un ejemplar de belleza morena, levemente rosada, cabello negro, de ondulación amplia, natural y permanente, ojos enormes, de un color castaño oscuro, cejas con un leve rasgo de pincel de pintura japonesa, noblemente arqueadas, mejillas en que la pureza y la tesura de la piel correspondían a la limpieza y la discreción del rosado natural, apacible como sacado de un cuadro de Fragonard. Labios delgados, crespos, de curvas expresivas y móviles. No era delgada, tampoco podría decirse que abundara en carne. Era una criatura proporcionada en todo. Creo que medía sus formas con la exigente distribución legada a sus descendientes por los escultores griegos había resistido el más severo análisis. Con voz de reproche, que parecía también de desesperación, preguntó dirigiéndose a su hermano: ¿dónde va a colocarme? El hermano, mirando de reojo, como suelen los lisiados de la columna vertebral, respondió señalando al chofer: ahí adelante. Haciendo un esfuerzo inaudito, traté de fingir un espacio vacío a mi lado izquierdo. Logré colocar un dedo entre mi cuerpo
y el otro pasajero y ofrecí ese acomodado a la inesperada belleza que iba a acompañarme. Vaciló naturalmente. Yo pregunté entonces, con muy buena intención de quedarme, si en esa casa recibían huéspedes. Nada, dijo el acompañante de la belleza que nos había caído del cielo. Es una casa de familia y allí no hay hombres. Desaparecía en un trance cargado de brumosas probabilidades la única solución civilizada. Arrancó el auto con un jadeo lleno de ominosas posibilidades. Comprimida entre dos cuerpos que recién instalada señorita fenecía a ojos vistas entre dos presiones involuntarias y opuestas. Sobrevenía una recomposición de los puestos y la señorita volvía a su lugar de prisiones iguales y contrarias. El camino era por trechos rudamente inclinado y el vehículo tropezaba de cuando en cuando con una piedra o vacilaba en alguna desigualdad del camino. En cada una de esas ocasiones, la mujer que formaba el tercer lugar en la fila saltaba de su puesto y caía sobre mí. En un principio se hacían previas excusas de una relativa sinceridad, las recomposiciones indicadas por la urbanidad, pero los choques y sacudidas del auto eran tan constantes que al fin la señorita vino a quedar natural e irremediablemente sentada en mis rodillas, situación encantadora en un principio, halagadora por unos instantes, indiferente, pasando un cuarto de hora, molesta de ahí en adelante, y en fin, de la primera hora, francamente insoportable. Insoportable, sobre todo porque en tal posición no era posible conversar. Yo no sabía qué hacer con las manos. La joven no hallaba qué posición tomar con su cuerpo para hacerlo más liviano, y el viaje, que había de durar 3 horas, y había consumido siglos imaginarios de una angustia expectativa. Mirándola de espaldas, había notado que la curva del cuello y del hombro, desde la parte inferior de la oreja hasta donde empieza el descenso del brazo, era de una suavidad y gracia inspiradoras. He sabido de los pintores que esta curva, en su perfección estatuaria, es de raro hallazgo en el cuerpo humano. Visitando una vez a un pintor alemán en su taller de Berlín, recibí esta lección inesperadamente. El pintor trabajaba frente a su modelo la curva del cuello y del hombro. Ni la mano ni el pincel respondían a la belleza de la línea natural. Este modelo, me dijo el pintor, posee la mejor curva del cuello al hombro, entre todas las de su oficio. En Berlín, es raro hallarse de tan delicados y precisos contornos. Tiene a un mismo tiempo la extensión precisa y la gracia comunicante. Pensaba en esto mirando el hombro casi desnudo de mi compañera. Por lo general, las mujeres de nuestras comarcas tienen demasiado corta la línea del nacimiento del cuello a la curva del hombro, y es muy raro el caso de que la altura del cuello tenga las divinas proporciones que lo hacen aparecer como un reflejo sobre las curvas perfectas del búcaro figurado por la espalda y el hombro. Empezaba a impacientarme descripción tan minuciosa y profesoril de la espalda de esta señorita, y en una aspiración de povea para extraer humo de un cigarro que amenazaba extinguirse, dije: bueno, pero íbamos en que la situación se me hacía insoportable. En efecto, explicó, ya había rodado el auto hora y media. Empecé a descubrir la diáfana e imponderable belleza del firmamento vacío, en la liviandad de la luz de los versos puros de los cuales dijo el poeta: Abolí vivero de inalité sonore. Y sin embargo, la belleza cuyas formas me ocultaban el paisaje y se posaban sobre mis rodillas era de una gravedad estable y perentoria. Pesaba con el rigor material de los cuerpos más densos y con la persistencia moral del remordimiento. La belleza es grave, de una gravedad manifiesta e ineludible. La estética ha menester de una revisión inmediata y completa sobre la ingravidez de esa apariencia encantadora de los objetos. Cayó Poveda, no tuve que observar. La tarde avanzaba rápidamente bajo un cielo de tonalidades opacas y las nociones estéticas acerca de la evidente levedad de la gracia y la belleza se desleían.
con caracteres de infausto presagio en un ambiente opresivo de humo de cigarrillo, de tarde nebulosa y de literatura frustrante.